Doctor, buenos días. Disculpe, una consulta. Buenos días. Sí, dígame. Aquí va a ser la clase, ¿verdad? ¿La clase? Ahorita, 8:40. Ahí va a ser, dice. ¿Qué? Sí, en ese Ah, ya. canal va a ser. Sí, en este canal, claro. Sí, lo que pasa es que se han abierto otras dos canales. Sí, hace 3 semanas hacen lo mismo, no sé por qué, la verdad. Sí, Sí, todas las clases lo estoy haciendo en esta área, ¿no? No sé por qué. De repente ya estoy equivocado, les pido disculpas, ¿ya? Pero ahora va a ser en este canal, ya, doctor, les voy a decir a los chicos que es en por este. favor. Sí, dile que venga, ¿ya? Para comenzar ya dentro de un ratito. Gracias. A ver, señores alumnos, ¿ya están listos? ¿Ya terminaron su examen? Están grabando, por si acaso.
Inicio de la grabación. Debe estar dando examen, imagino. Delegado, ¿ya están todos listos para la clase? Sí, doctor, ya estamos escuchándolo acá. Ya, perfecto. Entonces ahí ya podemos comenzar, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien, señores profesores, señores alumnos, buenos días. Estamos entrando a la cuarta semana de las clases del curso de Método 2 y estamos tratando de hacer que ustedes se involucren con la investigación de tal modo de que eso sea muy importante tanto para ustedes como personas, como futuros profesionales de la Universidad de Villarreal, como para la universidad misma y como para el país. Entonces insistimos en esto de las prioridades, donde incluso la Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas atingencias de qué niveles se debe investigar. Hay que ver cuáles son las prioridades que han determinado hasta el 2021. Y hay dos archivos más en Word que ya después les explicaré al terminar esto. A ver cómo hacemos para que ustedes también lo lean bien. Está en unidad 4, en la unidad 1, perdón, en la semana 4, ¿no? Hay dos archivos. Uno es el archivo sobre cómo son los pasos para priorizar aquí en el país. Y el segundo archivo es lo que hizo la ministra Inostroza al inicio de la pandemia para estar preparados para prevenir las consecuencias graves que hoy vemos en el país. También es bueno, ¿no?, saber cuáles son los pasos y qué se ha hecho para ver si está en el camino adecuado, si se ha cumplido todo lo planificado, etcétera, ¿no? Hay otras charlas más importantes que tienen otros niveles, donde hay estudios de Contraloría, estudios de, etcétera, donde van a entender pues cómo es que nuestro sistema de salud antes de la pandemia no está pues en las mejores condiciones. Y ahora que llega una enfermedad tan grave como es esta SARS-CoV-2, COVID-19, ¿no es cierto?, desnuda todas estas cosas que no estaban bien y hace que tengamos una respuesta muy pobre, ¿no? Eso es lo que está ocasionando el gran daño pues, a nuestro país, gran cantidad de fallecidos, gran disminución de la producción de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar con esta clase que también la hay en posgrado, pues es muy sencilla, muy chica, pero concreta, lo que todos deben saber en la universidad, ¿ya? Y se llama tipos de investigación y prioridades de investigación en salud en el Perú del 2015 al 2021, que es el periodo donde estamos comprendidos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este aprendizaje? Que nosotros al terminar pues esta asignatura en general, no solamente el capítulo, la asignatura en general de Método 2, nosotros podamos elaborar, ¿no es cierto?, un proyecto de investigación, ¿ya? Que es lo que nosotros queremos, considerando las prioridades sanitarias nacionales. O sea, procurar hacer un proyecto, pero algo que sea pues, trascendente e importante para el país. Hay muchas cosas que se pueden investigar y ustedes son libres de hacer sus proyectos. Pero mejor si lo hacen pues, orientados a poner un granito de arena para contribuir a nuestro desarrollo, ¿no es cierto? A mejorar la salud de nuestra población que está tan sufrida en estos momentos. Entonces pueden elaborar un proyecto considerando las prioritarias, que se pueda aplicar en la realidad. ¿Se dan cuenta? Que no sea muy sofisticado, que no sea muy complejo y que de repente es muy bueno el proyecto, pero de repente no se puede aplicar, ¿no es cierto?, en la realidad. Todas esas cositas hay que ir
digamos, estudiando un poquito más de lo normal. Aquí les voy a dar algunas pautas luego para que vean cómo se puede ir alcanzando estos parámetros y poder pues contribuir a la solución de los problemas de salud del país, que son muchos, ¿eh? No es uno solo, hay varios, por lo menos 10 más importantes y por lo menos 20 que son severos, ¿no es cierto? Pero ya hicimos en la clase pasada, utilizando el método de Hanlon, ¿no es cierto?, cómo es que hacemos el puntaje para cada uno de los problemas y el que tiene el mejor puntaje final es el que se le prioriza, ¿no? De repente no es el más frecuente, no tiene la mayor magnitud, que es una de las variables de la fórmula de Hanlon, pero de repente hay otros pues, que son parejos en todas las otras calificaciones y salen ganadores en la priorización. Entonces, con una visión de contexto, este es otro tema, ¿no es cierto? Este es otro tema. Lamentablemente nosotros en nuestras escuelas de medicina, me incluyo, nos han formado más desde el punto de vista biomédico. Eso es una cosa muy frecuente. Y también nosotros tenemos la tendencia a formarnos como buenos médicos, sabiendo bien nuestra profesión, cómo vamos a examinar al pacientito, cómo vamos a tratarlo, etcétera, ¿no? Pero muy poco nos preocupamos del contexto, ¿no es cierto? Todas las otras situaciones que están, además del sistema sanitario, que están formando parte de lo que nosotros llamamos el campo de la salud. El campo de la salud, pues, tiene 4 componentes importantes. Primero es la biología y la herencia, que no depende, pues, de alguna circunstancia para que eso se enferme, eso nace, ya es genético. Lo segundo son el estilo de vida, cuando se refiere a una persona, condiciones de vida, cuando se refiere a grupos. Sí, perdón. Condiciones de vida cuando se refiere a grupos sociales y modo de vida cuando se refiere a toda la población. Ese es el segundo componente. Genético, modo de vida. El tercero, pues, es el medio ambiente. Muchas de las enfermedades que nos preocupan en el sistema sanitario no son la causa, pues, de hacer una cosa regular, sino es una consecuencia de que no se ha tenido una visión de contexto donde se incluye el medio ambiente, ¿no es cierto? Un medio ambiente no saludable, los gases tóxicos de las empresas mineras, etcétera, etcétera, es parte de lo que tenemos que preocuparnos en una visión de contexto para que mejore la salud del país. ¿Se dan cuenta? O sea, todo eso interviene. Con enfoque de derechos, ¿qué quiere decir esto? Como les decía, la evolución de la medicina comienza con la visión mágico-religiosa de por qué alguien se enfermaba. Después pasó a la causa biológica unicausal, después la causa biológica multicausal, luego llegó lo ecológico, agente, ambiente, web, etc. Y ahora estamos en un enfoque de derechos, donde ya la salud ha sido considerada un derecho humano. Entonces, todos tienen derecho a ese derecho que es la salud, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de discriminación, de ningún tipo, ni raza, religión, etcétera. Es un derecho que corresponde a todos. Y construyendo consensos. Quiere decir que además de lo que nosotros podemos esforzarnos, tenemos siempre que hacer que participen los miembros de una sociedad. Cuando a veces se define como el estado completo de bienestar individual y solo eso sin el contexto, pues no estamos hablando bien, ¿no es cierto? Tiene que ser el individuo y su comunidad, la persona y su comunidad y su contexto, ¿ya? Entonces, de esa manera, si hacemos un proyecto de investigación priorizado, con enfoque de derechos y con consenso, ¿no es cierto?, pues estamos actuando de maravillas en este proyecto que queremos sacar al final del curso Método 2. Yo estoy para ayudarlos, independientemente de los grupos. Tienen alguna consulta, por favor me preguntan, ¿no? Y sus profesores, que son los asesores, también están con toda la buena voluntad de ayudarlos, ¿ah? Todo sea, pues, como le digo, tenemos que hacer quedar bien a nuestra universidad. Nosotros tenemos que incrementar la investigación en nuestra universidad. Tenemos que sacar investigadores de nivel de nuestra universidad, etcétera, para poder, pues, sustentar nuestro futuro, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo primero que les quiero pasar es los tipos de investigación científica. Hay muchas clasificaciones, muchas, ¿ya? Pero a mí siempre me gusta poner esto, que la aprendí hace mucho tiempo y que en realidad es muy operativa, llamémosle así, o clasifica muy bien
La primera parte, ¿no es cierto? Básica y aplicada. En tipo 1, ¿ya? La básica, la investigación básica, pura, es cualquier problema que uno observa y que aparentemente no tiene una explicación científica. Cuando uno observa un problema y no tiene una explicación, ya eso es motivo de un proyecto y luego trabajo de investigación. Uno, como le dije la vez pasada, ya vamos a verlo en la siguiente unidad, tiene que reunirse con expertos, tiene que uno volverse un experto en lo que quiere investigar y definen el tema. Una vez que definen el tema, recién pasan al estudio del problema. ¿Qué parte de ese tema se quiere investigar? ¿Se dan cuenta, no? Ya. El siguiente nivel de esta investigación básica es por temas. Ya solamente se dedican a una, ya no es cualquier cosa que les llama la atención, sino temas grandes. Y generalmente esa investigación compromete el ámbito institucional. Puede ser un tema que le interese a la universidad, puede ser que un tema que le interese al sector salud, etcétera, ¿no es cierto? Pues la parte institucional. La siguiente clasificación, aparte de la básica, es la investigación aplicada. La investigación aplicada ya comienza, digamos, a comprometer cosas ya del ámbito nacional, la aplicada propiamente dicha. ¿No es cierto? Lo que uno investiga ya tiene importancia para todo el país, para mejorar la calidad de vida. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que si hacen un proyecto de investigación, ¿no es cierto?, priorizado, con enfoque de derechos, con consenso y que tenga importancia a nivel del país, ya siguen avanzando ustedes en la escala de palabras que componen un mejor proyecto de investigación, ¿no es cierto?, la propiamente dicha. Pero hay una última clasificación de la aplicada, que son las actividades de desarrollo, o que también se denominan operaciones de realización técnica. Estas actividades de desarrollo generalmente la ejecutan pues los países que tienen el mejor nivel de económico, social, el mejor grado de desarrollo, digamos, permítame la redundancia, y que sacan lineamientos, ¿no?, que pueda ser importante, unos pasos ideales para poder hacer una buena investigación, y que por consiguiente van a contribuir al desarrollo sostenible global. Ustedes ya saben que hace poco, en 2015, se vencieron los denominados Objetivos del Milenio, ODM, que era del 2000 a 2015. Muchas cosas no se han completado, pues, ¿no? Y ahora estamos en los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto? Y entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que enfocan es qué cosas se tienen que hacer de todas maneras para que nuestro hábitat, nuestro mundo se mantenga viable, ¿no? Hay mucho compromiso del entorno, del contexto, ¿no? No solamente en la cuestión de las personas que se enferman. Entonces hay que tener una visión global, compartida, ¿no es cierto?, de tal modo que podamos hacer actividades de desarrollo y dentro de ellos se encarga, pues se desarrolla la salud también de las personas, ¿no es cierto? Les comentaba, creo, la vez pasada, si no me equivoco, de que a veces las recetas, digamos, de los países desarrollados para hacer algo sostenible, a veces requiere una serie de requisitos, ¿no? Economía, qué sé yo, técnicos especializados, que a veces los países en proceso de desarrollo no lo tienen. Entonces, tenemos que nosotros apelar a una frase que dice tecnología apropiada. Entonces, nosotros cogemos la receta ideal y de acuerdo a nuestro grado de desarrollo hacemos la tecnología apropiada que permite implementar esa actividad de desarrollo. ¿Se dan cuenta? Yo siempre les pongo el ejemplo de las vacunas, ¿no? Los países desarrollados pueden decir hay que conservar las vacunas en frío, en un frigider electroluz a gas de queroseno. Estoy diciendo una cosa hipotética. Y yo digo, y si vamos a una parte muy chiquita, en la Sierra Sur, alta, etcétera, etcétera, que necesitan vacunarse, si no tengo eso, no los vacuno, entonces ahí viene, ¿cierto? Ahí viene la tecnología apropiada. Nos cogemos una buena cajita de Tecnopor, les ponemos un buen hielito para que mantengan el frío de las vacunas y vacunamos a esa población, ¿no es cierto? Entonces, esa es la tecnología apropiada que tenemos que aplicar para conseguir mejorar nuestra salud. Ya hemos visto la vez pasada que si mejoramos nuestra salud, podemos tener opción a capacitarnos. Y si estamos con buena salud y estamos capacitados, tenemos la mejor chance de conseguir un buen trabajo, el trabajo decente que le llaman la OIT,
Estos 3 puntos significan desarrollo humano. Si le agregamos la economía y si le agregamos el medio ambiente, entonces ya estamos en desarrollo sostenible. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando aquí dice las actividades de desarrollo, significa todo eso. Significa hacer trabajo de investigación, proyectos de investigación, para poder capacitarnos como sin buen trabajo, intervenir en que se mantenga el buen ambiente y intervenir dando buenos frutos de nuestra investigación que permita mejorar la economía nacional y dándole buena salud a nuestros pacientes para que con buena salud y buena educación pues, incrementen su producción y su productividad, ¿no es cierto? Es todo un complejo de situaciones que ustedes tienen que conjugar para que puedan hacer un trabajo en que importe y contribuya a nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud, a que haga pues, un buen trabajo en favor de la población nacional. Otros tipos de investigación son, por ejemplo, el experimental puro, es aleatorizado. Ya le dije el ROXO, que es la mnemotecnia, 100 LRs, el grupo de investigación y el grupo control, escogidos al azar. Eso es clave. Si no es al azar, ya no es experimental puro. Mucho se usa el cuasi experimental, que no es aleatorizado. A veces es más cómodo, menos costo, pero al no tener pues una aleatorización, entonces se presta que se puede interpretar como que hay sesgo en la elección de los componentes del grupo control o del grupo investigador. Y lo que necesita un investigador bien calificado es que evite todo tipo de sesgo de su profesión, de su especialización, de su ideología, qué sé yo. Sin sesgo es una cosa que vale para todo el mundo, ¿ya? Y después en el experimental puro se pueden pues, manipular las variables independientes. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo reacciona la piel de un conejito, por decir, en el caso experimental, ¿no? Ante la luz artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo ver con qué cantidad de luz le pongo, si luz amarilla o luz blanca, si es que agrego la luz solar, qué sé yo. O sea, esa manipulación permite que sea rica la experiencia y eso solamente está en el experimental puro. Obviamente en la variable dependiente no se va a manipular, pues, ¿no? Si no estaríamos ya no estaríamos haciendo un trabajo serio, ¿no es cierto? Lo que queremos ver en la variable dependiente, cómo actúa la independiente o las independientes que nosotros podemos manipular y sacar cuadros de conclusiones. Con tal luz, la piel del conejito cambia a tal cosa. Con tal otra luz cambia a tal otra cosa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces manipulamos las variables independientes y aleatorizamos al azar, randomizado, son palabras equivalentes, que son características del experimento puro. En su diseño, que los que hacen la experimental, ojalá pues puedan hacer también un diseño experimental puro, ¿no es cierto? Como le digo, siempre hablo, que me impactó mucho es el uso del pan de coca en la Sierra Sur, muy importante, ¿no? Entonces la muestra y el grupo de control tienen que ser pues aleatorizados, ¿no es cierto? Y tienen que manipular las variables independientes, el pan de coca, ¿no? 10% de coca, 20% de coca, que sea 10% de harina, no sé. Ustedes modifican, a ver cómo se modifica la nutrición de las personas, ¿se dan cuenta? Entonces el grupo control es 1, pero el grupo experimental puede ser experimental 1, experimental 2, experimental 3, etcétera, según en los tipos de variables que ustedes apliquen la manipulación de esa variable. Si fueran medicinas, el tratamiento de forúnculos, grupo control, le ponen placebo, los grupos experimentales, uno con diclorxacilina, otro como ciprofloxacina, etcétera. Son grupos experimentales 1, 2, etcétera, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo condicionan las variables independientes. Después ya hemos visto el cuasi experimental. La principal característica es que no es aleatorio. Entonces, digamos que como que la R no es muy marcada en la mnemotecnia de este grupo, ¿no es cierto? Pero como digo, es más práctico a veces, menos costo y más fácil de concretar. A veces exigir todos los requisitos de un experimental puro no es fácil, pues, o no hay recursos, o no tenemos todavía un récord, un currículum de investigador, a veces no recibimos el apoyo adecuado, tantas cosas pueden ocurrir, ¿cierto? Y finalmente, el grupo no experimental, ¿no? Ya que generalmente pues, los transaccionales, bien digo, y los longitudinales, ¿no es cierto? Los transaccionales pues generalmente son descriptivos, generalmente son lo que ya se hizo, ¿no? Vamos a describir la situación tal que sucedió el año pasado en el Hospital Hipólito Unanue.
O vamos a describir cómo reaccionó la piel que hicieron en el conejito, que hicieron en el grupo de investigación 4, describen la cosa. Y los longitudinales, más que todo, son pues una especie de perspectiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tendencia? A veces dice, ¿cuál es la tendencia ahorita con respecto a la opinión pública de esta crisis, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una tendencia. Esos son los no experimentales, pero son longitudinales, ¿no es cierto? Son importantes, ya vamos a ver después en otras clases, ¿no? En la unidad 2, bien, si bien digo en la unidad 2, que son tan importantes los trabajos de investigación científica, o sea, la cuantitativa que más hacemos, como los cualitativos, ¿no? Porque ahora con el postmodernismo hay mucha importancia a la parte cualitativa, así que tenemos que saber los dos. Muy bien. Entonces pasamos, hay otro tipo de investigaciones, que es justo lo que estamos hablando, ¿ves? Según su enfoque, cuantitativo, cual es empírico-analítico, racionalista o positivista, se basa en números para comprobar la información. Ahí después voy a corregir la P que me he olvidado. ¿Ya? Entonces, el cuantitativo es lo que usualmente nosotros llamamos trabajo de investigación, ¿no es cierto? Vemos nuestras variables, usamos la bioestadística, etcétera, medimos nuestros resultados, discutimos esos resultados con otros trabajos semejantes y sacamos nuestras conclusiones y recomendaciones. En el trabajo cualitativo, como que eso no, hoy en día con tantas modificaciones en el criterio de las personas a nivel mundial, como que cuestionan esta cuestión racional, ¿no es cierto? Ya vamos, no sé si creo que está en la siguiente unidad. Ya, hay un francés, me acuerdo mucho, que dice, pues, que hoy en día, cuando un científico, cuando un investigador encuentra una conclusión, él dice, será la conclusión para el investigador, pero para nosotros no. Entonces cuestiona, ¿no? Ya vamos a ver eso después. Pero el cuantitativo es el que nosotros los médicos más usamos. Y generalmente en este caso, pues, como le digo, hay una inferencia a la hora de hacer la discusión, ¿no es cierto? De lo particular, que es lo que nosotros hacemos en nuestro proyecto de investigación, en este caso, que no llega a trabajo, y lo que sería la generalidad de casos a propósito de nuestras conclusiones. Eso se llama inferencia inductiva, de lo particular a lo general. Se puede hacer inferencia deductiva de aquello que no ha sido el foco de nuestra investigación y que en los próximos trabajos se puede hacer propios trabajos de investigación con aquello que no investigamos, pues como enunciado del problema. O sea, de un problema se pueden estudiar muchísimos aspectos con muchísimos enfoques y pueden hacerse muchísimos trabajos sobre un mismo tema. Los problemas pueden ser múltiples sobre el mismo tema, ¿no? Y el cualitativo, como digo, es un estudio de la realidad en su contexto natural, ¿no? Hay una serie de teorías acá, mucho intervienen las cuestiones de la sociología y la psicología en este enfoque, digamos, de los trabajos de investigación. Es importante conocerlo y también tomarlo en cuenta para conjugar, ¿no es cierto?, ambas cosas y hagamos lo posible por acercarnos a conocer las cosas. Ya vamos a ver en la teoría del conocimiento que no es fácil hasta ahora conocer el total, ¿no? Ya algo hemos hablado también, me parece. Después tenemos que ver, según su alcance, cómo se clasifican los trabajos de investigación, ¿no es cierto?, los proyectos de investigación. Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En exploratorio son temas poco trabajados con información. O sea, uno siempre explora lo no conocido, ¿no es cierto? Uno se arriesga a investigar algo, pero como no es muy conocido, a veces hay pocos trabajos. No es malo, porque siempre uno tiene que explorar nuevas opciones para solucionar un problema. A veces nos encerramos, nos encasillamos en lo clásico. Este problema se refiere, según los libros, de manera A, B o C, y no consideran la D, la E, ¿no es cierto?, o F. Entonces hay que explorar, ¿no? Hay que explorar. Después tenemos, según su alcance, también el proyecto de trabajo de investigación descriptivo, donde, como su nombre lo dice, pues uno describe las características del objeto estudiado a través de censos, encuestas, y también a través, haciendo uso de nuestros órganos de sentido, ¿no es cierto? Mirar, oír, etcétera, ¿no? De tal modo que nosotros describamos, ¿no? Describamos el objeto de estudio. Se dice, pues, que los trabajos de investigación o proyectos descriptivos son los más sencillos. A veces no se le hace hipótesis, ¿no es cierto? Solamente se describe lo que uno encuentra, ¿ya? Es más sencillo. Generalmente los que ya están calificando las investigaciones, como que a ellos les parece que no es tan profundo el estudio, ¿no es cierto?
El correlacional ya pues relaciona dos o más conceptos para medir en qué se parece y en qué se diferencia. Ya vamos a ver después en lo clásico cómo estudiamos nosotros, cuáles son los estudios correlacionales, ¿no es cierto? Pero en general, como su nombre lo dice, pues relaciona dos o más conceptos. Ya trata de encontrar un punto de unión, digamos, ¿no? Y para medir en qué se parecen o en qué se diferencian, ¿no es cierto? No está de más siempre ver en qué se parece algo, pero también hay que establecer diferencias concretas. Nosotros podemos partir en lo correlacional, cómo es que la personalidad de la persona, digamos, ¿no? No hay dos personas, se dice que no hay dos personas que tengan la misma personalidad en todo el mundo, a pesar de los billones que somos, ¿no? Entonces hay similitudes, también hay diferencias, ¿no? Y generalmente los que trabajan en este tipo de proyectos tienen que tener una gran posibilidad, un criterio amplio para poder conjugar, digamos, cuestiones positivas con las cosas que más se parecen y evitando en lo que más se diferencian, en las cosas que son más negativas, ¿no? Y también tenemos, según el alcance, en los proyectos y trabajos de investigación explicativos, ¿no es cierto? Que describen un fenómeno, pues, ¿no? Su nombre mismo lo dice, ¿no? Se explica, ¿ya? Muy bien. También tenemos un trabajo de investigación según su fuente de datos. La investigación de campo, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el examen directo. Hay interacción con el objeto de estudio. Se puede observar y se puede registrar los fenómenos que ocurren, ¿ya? Y también tenemos los trabajos documentales. La información se busca en libros, análisis comparativos, etc. También es una forma de investigar, ¿ya? La investigación de campo mucho se usa en la parte sociológica, ¿no? Donde uno va e interactúa con un hecho determinado, ¿no es cierto? Y según la escala de Bloom, ¿no es cierto? Uno puede usar desde el menor nivel, que es describir lo que ve en el campo, hasta evaluar y lanzar hipótesis sobre lo que ve en el campo. ¿Se dan cuenta? Son diferentes niveles de las palabras que se usan, y eso está en la escala de Bloom, ¿no es cierto? Que califica las palabras de acuerdo al nivel. Muy bien. Los tipos de investigación cualitativa, es lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto? La cualidad no es la cuanti. La cual es lo que menos hacemos nosotros los médicos, pero debemos hacerlas, o debemos conocerlas si no la hacen, ¿no? Para poder aprovechar siempre lo bueno. No hay cosa que sea perfectamente buena como tampoco perfectamente mala, ¿no? Entonces hay que utilizar lo mejor y evitar pues lo que no ayuda a la salud de la población. Entonces, en primer lugar, tenemos la investigación interpretativa. Yo le decía la vez pasada que para interpretar algo se requiere mucha sapiencia, hay que tener mucho background, hay que tener mucha experiencia. Y esto se nota pues en las fichas bibliográficas, ¿no? Hay tres tipos de fichas bibliográficas. Cuando uno ve una revista y dice, voy a hacer mi ficha sobre esta revista este artículo que estoy leyendo esta revista. Hay tres formas. O escriben 2, 3, 4 fichas de captulinas chiquitas, todo el artículo, o escribe el resumen de ese artículo en una sola ficha, o interpreta ese artículo y lo escribe en una sola ficha. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo acá. Pero póngase que usted no está bien preparado, que usted no ha estudiado bien el tema ni el problema. Su interpretación podría ser equivocada. Y entonces la investigación en completo con una mala interpretación puede generar consecuencias desastrosas. ¿Se dan cuenta? Entonces la investigación interpretativa es excelente, pero hay que estar preparados, ¿no es cierto? Estudiar bastante, más de lo que le dice el profesor, incluso más de lo que le dicen los libros, crear en base a todo lo que ustedes escuchan, salirse del esquema tradicional y ver de qué manera habría otra forma de solucionar un tema. Yo siempre les pongo en mis clases, nuestro famoso narcosindicalista Manuel González Frá, ¿no? Muy admirador del libre pensamiento, ¿no? El libre pensamiento es lo que uno crea independientemente de lo que está escrito o lo que dictan las clases. Pero tiene un riesgo, ¿no? De equivocarse, pues. Pero hay que asumir el riesgo con la mejor preparación posible. Y si cruza el río, como se dice ya en forma sencilla, ¿no? Entonces es una persona exitosa. Pero para cruzarlo, pues tiene que estar bien preparado, hay que hacer el esfuerzo necesario, ¿no es cierto? Para ir incluso en el camino ir corrigiendo lo que no estaría saliendo bien.
la investigación cualitativa, tiene sus riesgos, ¿no? Luego tenemos la investigación etnográfica. Esto es muy importante, se refiere a las razas, ¿no? Hay tanto que hablar sobre el tema, ¿no? Tanto que hablar, sería motivo de una conferencia de todo un día, ¿no? Entonces, la etnografía, pues hay que respetarla en primer lugar, ¿no es cierto? Ya, en segundo lugar, hay que tener una visión humana, donde no debe haber, digamos, diferencias graves que a una etnia la rezaguen, etcétera, etcétera. Tanto podríamos hablar, como digo, ¿no? La investigación etnográfica, ¿no? Hay que saber un poco ¿no es cierto?, de sociología, tantas cosas, ¿no es cierto? En fin, la investigación etnográfica. Después tenemos la investigación mediante historias de la vida, igual, ¿no es cierto? A veces uno tiene un actuar X en este momento, pero a veces ese actuar tiene una serie de componentes previos, ¿no es cierto?, en el transcurso de la vida. Y esto es una cosa riquísima, riquísima. Porque uno puede actuar hoy día en base a experiencias positivas de toda la vida. Otros pueden actuar hoy día muy mal en base a experiencias negativas de toda la vida. Unos pueden actuar con un poquito de cada cual. Y por último, hay quienes actúan corrigiendo las cosas negativas que le pasó en la vida para ahora ser una mejor persona. Y muchos sociólogos interpretan que este caso sería uno de los más interesantes para ponerlos en equipos de trabajo. Porque tal vez los que nunca han tenido una experiencia negativa, de repente no se sabe cómo reaccionarán ante una eventualidad negativa. ¿Se dan cuenta? O sea, no es tan sencilla la investigación cualitativa. Se requiere mucha suficiencia, mucho background, como les digo, mucha experiencia, ¿no? Porque la idea al final, como les digo, de la investigación, ¿cuál es? Generar conocimiento. En esta época, en la era del conocimiento, va a ser la mejor arma que tenemos para superar cualquier problema en la humanidad de aquí para adelante. O sea, por ejemplo, en esto de COVID, hay dos grandes cosas que tenemos que usar, ¿no es cierto? Hay que provocar, generar, crear espacios de diálogo, porque ahí se va a conjugar una serie de opiniones de A, B, C, tendencias, ideologías, etcétera, ¿no es cierto? Y luego hacer la investigación pertinente de cada una de esas posibilidades para generar el conocimiento necesario para hacer las mejores estrategias para combatir esta pandemia. ¿Se dan cuenta cómo se enlazan los conceptos, no? Entonces, es muy importante eso. También tenemos la investigación, acción participativa. La investigación, acción es muy importante. Muy importante. A veces uno se diluye mucho en temas científicos, en temas académicos, y a veces no entra pues al terreno. Entonces, en la investigación, acción, como su nombre lo dice, hay que interesa pues, la acción, digamos, práctica de la persona que va a investigar. Y se dice participativa porque requiere la participación social, participación comunitaria, que es un factor importante, ¿no es cierto? Un factor importantísimo para que la salud mejore. No hay forma de hacer pues, una investigación, acción, solamente los expertos sin participación de la comunidad, no va a salir bien, ¿no es cierto? Tiene que ser participativa, ¿ya? Hay muchas formas de hacerlo, hay unos proyectos efectivos, se llaman cortos, y muchas veces participan los ingenieros para darle forma a los proyectos con las ideas de nuestros trabajos de investigación, y salen cosas muy bonitas, muy. Hay formas de investigar también, hay unos equipos aquí hace años, yo vi con unos brasileños, lo que se llama el marco lógico, ¿no? Una forma también de investigar, donde hay objetivos sobre la solución al problema de investigación y cómo se contribuye al problema general, independientemente de la investigación. Muy bonito. Lamentablemente el curso pues no es tan grande y no se puede hacer tantas cosas, ¿no? Yo trato de hacerles lo mejor que puedo para que ustedes sean unas personas que, caracho, justifiquen su esfuerzo que tanto trabajo les cuesta ser estudiantes de medicina y justifiquen pues el esfuerzo que hace la universidad por educar a sus alumnos, ¿no? La mejor retribución que pueden hacer ustedes con la sociedad es contribuir con sus conocimientos generados a mejorar la calidad de vida de la población. Ese debe ser su objetivo. Y finalmente la investigación de casos. Es muy interesante, tiene sus momentos, tiene sus cosas, ¿no? Generalmente tiene que ver con el campo de la salud, de la genética, ¿no es cierto? Generalmente, no todos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era estudiante de oftalmología, ¿no es cierto? En la residencia encontré un caso muy singular. Cuando hacía un posgrado en el extranjero, en una universidad de prestigio, encontré otro caso singular. Entonces junté los dos casos
y presenté a una revista americana, en los Archives of Ophthalmology, que es una revista de prestigio que recibe el trabajo de la Asociación de Médicos Americanos, ¿no? Solamente con 2 casos, porque pues no eran 2 diarreas por Escherichia coli, que es frecuente, no eran 2 casos especiales, ¿no es cierto? Que debe haber más, me imagino, por supuesto, ¿no? Pero son casos especiales, ¿no? Y comparando lo que ocurre de ese caso en un país como el Perú y ese mismo caso, ese mismo diagnóstico, quiero decir, en un país desarrollado como Estados Unidos. Entonces es interesante, en una revista de prestigio se publicó la investigación de 2 casos. Ojalá haya tiempo también de mostrar eso, siempre y cuando ustedes me permitan pasarlo, ¿no? A veces, no, el autor quiere lucirse, ¿no? A veces también hay esas cosas. ¿No? Bueno, yo creo que en general había un filósofo italiano, creo, sí, italiano, Séneca. Decía, si el conocimiento yo pudiera acceder a él y lo pudiera tener todo, yo no lo querría si no lo pudiera comunicar. ¿Se da cuenta? Entonces a veces me da no sé qué tener un conocimiento, haber hecho algo y no poder comunicar por otras cosas de menor jerarquía, que a veces hay que tomarlas en cuenta, pero no para que no caer mal con la sociedad en que vivimos. Entonces esas cositas, me imagino que con el tiempo lo superaremos, ya no estaré para ver eso. Sería una maravilla. ¿No? Pero esa es la idea, la investigación de casos. Ustedes tienen un caso muy particular. No es frecuente, pero su caso puede ser especial, no hace, como le digo, una diarrea con el respeto que se merece el diagnóstico. Pero tiene que haber, pues, estudios de profundidad que ameriten ese estudio de casos y que con este caso que yo les cuento, amerito que la Asociación Americana, ¿no es cierto?, de médicos, acepte un trabajo de 2 casos, imagínense. Uno en el Perú y otro en Estados Unidos. No es fácil de aceptar porque tiene una serie de requisitos, pasa por una serie de filtros. Ustedes acá presentan el Instituto Nacional de Salud, que tiene una revista indexada, no se olviden de eso que les he dicho. Tratar de coordinar con el Instituto Nacional de Salud para que puedan hacer sus proyectos y de repente trabajos a futuro, cuando ya mejore esta situación de la pandemia. Pero tienen que hacerlos bien hechecitos, con mucho empeño. La investigación es cuestión de empeño, de perseverancia. No hay que ser un genio para ser investigado, pero sí hay que ser empeñoso, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la investigación de casos. Si puedo, les presento, ¿no? No sé si en otros momentos, ¿ya? Hoy día no vamos a hacer una clase muy grande porque quería tomar de esta manera la evaluación para ver cómo andan, para ver si que estudian. ¿Ah? Ahora deben estudiar más jóvenes, ahora que no tienen muchas posibilidades de estar en la calle, porque a veces hay muchos riesgos que ya ustedes ven en la televisión a diario, ¿no? Aquí están los enfoques, ¿ven? Quanti, quali y la investigación, ¿ya? Entonces, en la investigación cuantitativa, que es lo que nosotros hacemos más en medicina, no es la única, la que hacemos más, ¿no? Es establecer relaciones entre las variables. Las variables independientes, la variable dependiente. ¿Cuáles son las variables independientes? Las que son las causas. ¿Cuál es la variable dependiente? La que es el efecto de las causas. Esas cositas básicas las tienen que tener. Entonces, ¿cómo se relacionan las variables independientes? ¿Cómo se relacionan las causas con los efectos? Es lo que nosotros tratamos de hacer en la medicina. ¿Cómo es que el estafilococo puede causar un furúnculo, por ejemplo? ¿O cómo es que la dicloxacilina en diferentes, digamos así, dosis, puede contrarrestar el estafilococo, el furúnculo, etcétera, ¿no es cierto? Establecemos esas relaciones. Y lo medimos. Esa es la parte, ¿no es cierto? En la investigación cuantitativa generalmente se usan como la manera de, digamos, de síntesis, ¿no? Lo que no se pide, lo que no se mide en lo cuantitativo, no se puede evaluar. Y lo que no se puede evaluar, pues no se puede darle el crédito que vale ese proyecto o trabajo, ¿no? Porque no se ha medido, pues, ¿no es cierto? Una cosa es mejor o peor que otra cuando se mide y se ve que tiene más características positivas o menos características negativas, ¿no es cierto? Por decirte, ¿cómo actúa la dicloxacilina y la estreptomicina en el estafilococo? Hago mi pires, ¿no es cierto? Pongo cultivo, le echo agar sangre, qué sé yo, y después veo, le echo los antibióticos. Y veo, por ejemplo, que del 20 milímetros, por decir un ejemplo, que tengo un pires con dicloxa, se inhibe, por decir, 18 milímetros. Ya queda más que 2 al centro en una semana, por decir, ¿no es cierto? Experimentar.
Y en estreptomicina, como no es necesariamente para gran positivo, que es el estafilococo, por ejemplo, entonces de los 20 ha bajado 1, por si quedan 19, entonces quiere decir, pues, que al medir se ve que la dicloxacilina tiene mejor efecto que la estreptomicina para combatir el estafilococo. ¿Se dan cuenta? Pero si no mido, como digo, ¿cuál es mejor? Y si no tengo la medición, ¿cómo evalúo cuál es mejor? Si no he medido ni no he evaluado, ¿sirve mi trabajo? Entonces ahí está el tema, ¿no es cierto? Más o menos eso es la relación entre las variables independientes y dependientes en el caso de la investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Se tiene que medir. En cambio, en la investigación cualitativa, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que estudiar al ser humano en su cotidianidad, o sea, en el quehacer diario, ¿no es cierto? Pero tenemos que estudiar al ser humano. No vas a hacer relación entre variables, no vas a hacer. Y tenemos que comprender, ese es el tema, el quehacer de ese ser humano. Ahora, a veces hay, digamos, corrientes dentro de esta investigación que dice que no se puede medir la investigación cualitativa. Entonces, eso sí no es cierto. También hay un diseño para hacer cuantitativas los hallazgos cualitativos. Hay diferentes fórmulas. Vamos a hacer la unidad 2. No es muy sofisticado, pero algo les diré si no se van a quedar ustedes con la miel en los labios. Ya desde el año 74 se hacen en Francia diferentes métodos, incluso en las entrevistas, en las grabaciones que hacen a veces, esto se ve a diario en la televisión, ¿no es cierto? Se ve qué tipo de palabras se usan. Yo he descrito tal situación, yo he evaluado tal situación. Entonces, ¿cuál es mejor? El que ha evaluado, porque es una palabra que según la categoría de Bloom, ¿no es cierto? Es una palabra de mejor nivel de evaluar que la palabra de escribir, que solamente es mirar y ver lo que hay y escribir, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es una forma de medición. Un reportaje que solo describe una cosa o un reportaje que mire y haga una evaluación y proponga una hipótesis de lo que está viendo, son diferentes, ¿no es cierto? Son mediciones, o sea, se puede cuantificar. Ya vamos a verlo después. Y es mejor, ¿no? Porque si no, todo el mundo puede hacer una grabación, puede hacer, qué sé yo, y dice, mi investigación es igual que la del otro señor investigador cualitativo, ¿no? Antropólogo, sociólogo, periodista, no sé. Pero igual que en nuestra investigación cuantitativa, ¿no es cierto? Cuanto más detalles pongamos, cuanto más esfuerzos hagamos, cuanto mejores profesionales en estadística, etcétera, llamemos para hacer la discusión, mejor va a ser nuestro trabajo cuantitativo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Y el otro enfoque que le digo es la investigación, acción participativa, que hay que promover el empoderamiento comunitario. Justo lo que le decía, no me acordaba de esta diapositiva. O sea, si no hay participación social ni comunitario, pues no se puede hacer. Pues no puede ir un experto en salud pública a hacer solito sin participación de la comunidad. ¿Cuál es el problema de San Juan del Lurigancho, por decir un ejemplo? Estoy poniendo un nombre al azar, ¿no es cierto? En cambio, si hay representantes de salud de la comunidad de San Juan del Lurigancho, el alcalde del distrito, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un trabajo de investigación, acción participativo, que como su nombre lo dice, tienen que participar. ¿Y cuál es el objetivo? No necesariamente medir como el cuanti, no necesariamente comprender como el cual, sino transformar. Por eso es que es investigación-acción, ¿no es cierto? Entonces no se queda en la teoría, sino entra a la práctica, ¿no es cierto? Transformar. Por eso mucho se usa este tipo de enfoque de investigación y ojalá ustedes lo pudieran hacer, ¿no? Voy a hacer la investigación del pan de coca, ya los tendré cargados con este tema, ¿no? Pero ustedes van a una ciudad determinada, empoderan a los representantes de salud del municipio, del distrito, de la provincia, lo que sea, y los hacen participar. Entonces van a transformar el estado nutricional, sobre todo esos niños, ¿no? De 0 a 5 años, las madres en edad de gestación, qué sé yo, tantas cosas, tantas variables que ustedes pueden sacar. Ya jóvenes, ustedes tienen que superarnos a los profesores. Nosotros ya hemos pasado por tantas experiencias, muchas hemos querido hacer y no lo hemos hecho. Muchas hemos hecho, y yo he hecho un poco, pero si he hecho como 5, pues yo he querido hacer como 100. Entonces sigo insatisfecho y ya no me alcanza el tiempo para hacer el resto de las 95 que me faltan, ¿no? Y eso tiene que ser, pues, ¿no? Así es la vida, ¿no? No todo sale como uno quiere, pero no por eso se va a dejar de hacer. Y no hacer nada, eso sí no es bueno, ¿ya? Muy bien. Ay, Karin, perdón, creo que nos pasamos varias. Sí. Ahí sigue recién. Entonces,
Como quiera que nosotros siempre vemos la salud nada más, investigación en salud nada más, ¿no es cierto? Ya ustedes han visto en la primera clase, ¿no es cierto? Hemos visto todos los principios de la salud que hoy día ya se tomaron el examen. Espero que la hayan resuelto, ¿no? Porque si no saben salud, ya pues tienen que estudiar más, nada más, ¿no? Pero la salud pública es algo casi lo mismo, digamos, es una distinción obviamente muy importante desde el punto de vista teórico y filosófico más que todo, ¿no? Pero como quien dice que esto se refiere a la salud que se refiere a la población, no al individuo, como dice la definición, ¿no? Es completo estado de bienestar físico del individuo, dice, ¿no es cierto? En la salud pública no hay el individuo, ¿no? Es toda la población. ¿Ya? Y esta salud pública ha sido empoderada como un mecanismo clave y en la promoción y prevención dentro del sistema sanitario, que no es lo único, que no es lo único del campo de la salud. Es lo que más se le da importancia en la salud pública, en la parte del sistema sanitario, sin tocar medio ambiente, sin tocar genética, sin tratar estilos de vida, ¿no es cierto? Entonces, esta salud pública tiene funciones esenciales, acá hay 11. Entonces, si ustedes hacen un proyecto de investigación, si pueden hacerlo experimental en buena hora, con enfoque de derechos, buscando consensos, que haya participación de donde ustedes están haciendo, y se apoyan, por ejemplo, en la función esencial número 10, investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud, pues ustedes ya van completando los puntos que les estoy diciendo desde el principio, ¿no? El que tiene más puntos en todo lo que hablo va a tener mejor nota, por si acaso, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen un proyecto de investigación experimental que desarrolle e implemente soluciones innovadoras, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de vida de los peruanos, divididos por regiones donde más lo necesitan en salud, para que haya el factor equidad. Equidad significa aquello que se puede evitar y que por razones X, Y, Z no se le da lo que se necesita para que puedan tener una vida decente. Entonces ya pues usted está con un proyecto pues con nota 21. ¿No es cierto? La idea es estimular a los jóvenes, no lo tomen a mal, ¿no? Doctor, Entonces, una pregunta. Sí. Doctor, por ejemplo, la definición de salud, bueno, aparte de que ser así, estabilidad o en salud en tanto lo que es física, psicológica y con el ambiente, pero doctor, una pregunta, el concepto de salud sería más individualista, no tendría tanto que ver con la población. En ese caso, si hablan de población o los individuos que te rodean, pues sería salud pública, ¿no es cierto, doctor? Justamente eso estoy diciendo, ¿no? Pero si ustedes revisan los 9 principios, van a ver que el inicio dice el individuo, pero ya al final casi por ahí va diciendo, y del entorno que lo rodea, o sea, va mejorando, digamos. Pero, ¿cómo les diría, no? Como que la idea principal es el principio 1, pero en realidad para mí los 9 principios de la salud son los importantes, ¿no? Pero ya a la hora de la acción, ¿no es cierto?, la verdad, el campo de la salud que se hace, no creo que se ha dicho ahorita, hace años, de la década del 70, por los 70, 80, un ministro de Canadá, ¿no es cierto?, Mark Lalonde se escribe, me imagino que será Lalonde su pronunciación, no sé, ya hizo eso del campo de la salud, donde el sistema sanitario solamente es un cuarto, son 4 componentes, y solamente es el 11% de la causa de una enfermedad de una persona, 11%. Y en cambio el dinero que se le da a ese 11% es 90%. Entonces no estamos enfocando bien la salud y en qué debemos investigar. Entonces la salud, como digo, la principal definición es que se refiere al individuo, pero ya después va mejorando. Me imagino que viendo todas las cosas importantes a la salud pública, ¿no es cierto? Pero la salud pública, la que esencialmente se refiere es a la población. Y la salud a secas también lo menciona, pero no tiene ese énfasis de la salud pública, ¿ya? Por eso les decía, estudien bien, yo les ponía ahí unas preguntitas con un poco de trampa, pero al final es para que ustedes se esfuercen en su raciocinio, ¿no es cierto? Y se vean pues lo principal de lo accesorio, y etcétera, ¿no? No se preocupen tanto porque si no lo resuelven bien, lo importante es que se esfuercen, esa es para mí la principal evaluación, ¿no es cierto? Ya en su participación, en sus esfuerzos, en su proyecto, en sus asesorías, iremos poniendo las notas que se lo merecen y que compensarán cualquier otra deficiencia que es circunstancial, ¿no? Muy bien, entonces, tú siempre preguntas, ¿no? Es de Jan Vera, ¿no? ¿Cierto? Jan Vera, ¿no? Sí, Jan Vera. Sí. Entonces, así como les he dicho, el punto 10 de la investigación, también puede ver con cualquiera. En el punto 5, por ejemplo, a ver, ¿qué dice?
Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero fiscalizar la nutrición en los niños de 0 a 5 años en Ayacucho. Lo primero que tengo que hacer es tener conocimiento de cómo investigar. Entonces le daré a la Dirección Regional de Salud, las DIRESAS, o la Gerencia de Salud, si sea el caso, para que vean qué se puede lograr con ese insumo y cuáles deberían ser los parámetros como consecuencia de uso de ese insumo, masa corporal, qué sé yo, ¿no? Y vean si es que eso se está logrando en los programas que tienen implementados, donde se está gastando tanto dinero. Entonces, si se gasta como 10 de dinero para tener un resultado como 10, y se gasta 10 de dinero y se consigue resultados como de 2, algo no está bien. Entonces, ahí viene la fiscalización y regulación. Pero para regular y fiscalizar se tiene que saber, se tiene que tener el conocimiento que nace de la investigación. ¿Se dan cuenta? O sea, la importancia de la investigación es clave. Porque yo no puedo sancionar o fiscalizar a alguien si no tengo el conocimiento, pues, ¿no es cierto? Como le digo, el conocimiento se genera en esta era que estamos para solucionar en gran parte, si no todos, los problemas de la humanidad. Para eso es. No es para sancionar por sancionar. Y se sigue manteniendo la causa porque no se conoce, ¿no es cierto? Hay que hacer el esfuerzo, ¿ya? Hay que hacer el esfuerzo. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, a ver, garantía de calidad 9. Garantía de calidad en servicios de salud individuales y colectivos. Ahí está, ¿ven? Entonces, cuando uno sirve, ¿no es cierto?, a la población en salud, tiene que haber garantía de calidad en servicios individuales y colectivos. Ya le dije la vez pasada que la calidad antes era pues el mejor edificio, la mejor pintura de las paredes del consultorio, los mejores instrumentos más nuevecitos. Hoy en día el componente de la calidad más importante es el factor recurso humano. Si la persona no está bien capacitada, no sabe investigar para poder aplicar las consecuencias de su investigación en la salud individual y colectiva, pues su atención será de no muy buena calidad, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, la mejor garantía de calidad, que el recurso humano esté bien capacitado. Además de tener los recursos necesarios, los insumos necesarios, los equipos necesarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esos conocimientos de un curso que estamos llevando, podemos participar activamente y con nivel en cualquiera de las 11 funciones esenciales de la salud pública. Podríamos discutir una por una, ¿no es cierto? De repente nos toma mucho tiempo. De repente ustedes, si quieren hacerlo, a ver cuánto estamos, qué hora es, voy a ver. 20 para 10, qué barbaridad. Se nos pasan las 2 horas rapidísimo. Bueno, entonces tenemos rapidísimo, entonces el seguimiento, evaluación y análisis de las situaciones sobre el primero. El ASIS famoso que es el ministerio, ¿no es cierto? Igual, para evaluar, el seguimiento lo pueden seguir, ¿no es cierto? Pero en la evaluación tienen que saber, pues, ¿no es cierto? Y en el análisis, con mayor razón, viene a ser la discusión, ¿no es cierto?, de los hallazgos que hemos encontrado, ¿qué significa? Bueno, regular, mal. Ese calificativo saldrá en función de lo que yo me he capacitado. Porque si yo no sé el tema, ¿cómo voy a decir si es bueno, regular o mal? ¿No es cierto? En el punto 3 dice promoción de la salud con énfasis en enfermedades no transmisibles. ¿Por qué razón tiene su razón de ser esto? No transmisible. Estamos asustadísimos, ¿no es cierto?, con SARS-CoV-2, que equivale a COVID-19, ¿no es cierto? Pero las enfermedades no transmisibles son las principales causas de muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque avanza la ciencia y la tecnología, por consiguiente la gente vive más tiempo, por consiguiente las enfermedades crónicas que no son transmisibles en la gente adulta mayor se comienzan a manifestar en todo su esplendor y son cosas caras, costosas de tratar, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer promoción de la salud, no esperar que un artista que esté deformante pues, para intervenir es costosísimo. Hay que promocionar qué cosas pues, se puede ayudar a evitar. De repente no se puede evitar en total, pero se puede por lo menos prevenir algunas cosas, ¿no? O entrar al tratamiento en un estado no tan avanzado para que no se pueda llegar a la invalidez, ¿no es cierto? La silla de ruedas, tantas cosas. En fin. En el punto 4, por ejemplo, participación de la comunidad principalmente a través de la estrategia de municipios saludables. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Ya hace años, creo que comenzó en España, ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido, ¿no?, que los municipios saludables, las ciudades saludables, es lo de la estrategia de la OMS. Es una estrategia para que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad sean más importantes que las otras cosas. No digo que no sean las otras cosas. Porque de esa manera se previenen una serie de complicaciones innecesarias y de esa manera se gasta menos, pues, ya que tenemos poca plata en salud, ¿no es cierto? Entonces,
Las ciudades saludables es una estrategia a futuro para mejorar la salud de nuestro pueblo. No solamente comprar más equipos, ni más consultorios, ni más hospitales, sino también ciudades saludables. Y el alcalde, como ustedes verán, juega un rol fundamental, ¿no es cierto? Un rol fundamental. El punto 5, fortalecimiento de la capacidad institucional, ahí ya lo vimos, ¿no? El punto 6, desarrollo de políticas, esto no me deja, esta barra no me deja ver bien. Bueno, desarrollo de políticas y gestión en salud. Eso pues ya. La gestión pues tiene niveles, ¿no es cierto? La parte micro, por ejemplo, yo ya tiene mi consultorio del Hospital Rebagliati en oftalmología. La parte meso, yo soy director del Hospital Rebagliati, o la parte de política, la parte macro, que es el desarrollo de políticas, donde yo puedo ser pues, el presidente del seguro, el ministro de salud, y me ocupo de hacer las políticas que convienen a la población desde mi institución, sea el ministerio, sea el seguro social, sea la sanidad de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que desarrollar esas políticas donde la salud pública ocupe un rol fundamental. De tal modo que otra vez, al igual que en el punto 4, ¿no es cierto?, se haga más que todo la promoción de la salud, que es una estrategia formidable para que conjuntamente con la atención primaria de salud van a mejorar la calidad de vida de la humanidad, ¿no es cierto? La atención primaria de salud renovada, ¿no? Donde ya considera la salud como un derecho humano. Entonces, eso más la promoción de la salud son estrategias las principales, ¿no sé? Ya vamos a ver respecto a esas cosas, ojalá se pueda, ¿no? Después de desarrollo de otros recursos, ya hemos visto, garantía que ya hemos visto, investigación, ya hemos visto, reducción de, ahí está. Reducción, el punto 11, reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud. Ahí está, lo candente, lo actual. ¿Estamos haciendo una buena reducción del impacto de la emergencia del COVID-19? ¿Estamos haciendo una buena reducción del impacto del desastre que está ocurriendo en la salud de nuestra población? ¿Eh? De repente no han llevado el curso método 2, ¿no? O de repente el método 1 que dirige el doctor Cáceres, ¿no? Entonces, o de repente el doctor Castillo, los diseños del proyecto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esforzarnos para donde estemos, en la situación que estemos, en la posición que estemos, contribuyamos con un granito de arena para contribuir con la función esencial número 11 de la salud pública. ¿Se da cuenta? Esa es la visión que ustedes tienen que tener. ¿Cómo puedo ayudar como estudiante de medicina para que el punto 11 de las funciones de la salud pública mejoren en el país? En Lima, en el Hipólito Unanue, en el Agustino. Tienen que poner, así piensen, no solamente le echo una cosita al culo y le echo una gotita a la ratita, no solamente eso, no se queden ahí. No es malo hacerlo, pero es mejor si hacen. Ahora, si hacen su proyecto considerando las 11 funciones, pues que los voy a aplaudir, pues, jóvenes, ¿no? Ya, entonces todas esas cosas podemos hacer. Ya, esas es en las funciones esenciales de la salud pública. Como le digo, hay mucho que hablar y hacer. La investigación, ahí está el tema, lo que estamos haciendo, ¿no? Es una de las funciones esenciales, como hemos visto hace un ratito, ¿no es cierto? La FES número 10. FES significa funciones esenciales de salud pública, ¿no es cierto? Y que está contenida pues en la OPS, en la declaración de las cátedras de gestión de la OPS desde el 2009, imagínense. ¿Ya? En esta nueva era, como ya le dije también la vez pasada, la universidad del siglo XIX era la universidad profesor-alumno, como ahorita. La del siglo XX era la Universidad de la Proyección Social. Ahí veo que SOSEN mucho se proyecta la Sierra Sur, está muy bien, hacen buenos trabajos. Y la Universidad del siglo XXI, que es la Universidad de la Investigación. Ahí estamos ahora con la obligación de la investigación. Generar conocimiento para contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad. Esa es nuestra función ahorita. Generar conocimiento para contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad. Segundo, la política de investigación para la salud de la OPS establece que los Estados miembros cumplan 6 objetivos. Mira, la Organización Panamericana de la Salud, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la primera, el primer objetivo? Promover la generación de investigaciones pertinentes, éticas y de calidad. La pertinencia sea en función de lo que se debe investigar, ¿no es cierto?, que corresponde al personal médico investigar para mejorar la salud, ¿no? A veces uno quiere hacer una investigación, algo que no corresponde, no está bien, no es la priorizada, etc. Entonces, como que no es pertinente, ¿no es cierto? Y yo puedo investigar, por ejemplo, por qué una persona que hace modelaje tiene 2 kilos más que lo de... Ya, también es bueno, pero digamos que no es tan trascendente, de repente sí, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy pertinente averiguar cómo se puede mejorar la nutrición, pero los niñitos otra vez, ¿no? De 0 a 5 años en la Sierra Sur de Huancay, por decir.
¿no es cierto? De Junín, perdón, ¿no es cierto? Entonces ya pues, entonces, éticas. Ahí está la doctora Quiroz, que me está escuchando seguramente. En la comisión de ética es fundamental, no se puede pasar por encima de la ética. En la universidad, la facultad tiene su comité de ética, donde no solo participa en la facultad, participa también la comunidad, instituciones, la doctora sabe muy bien eso, ya hará en su clase pertinente, también le va a tomar su examen, todo, así que prepárense. Ya saben, ¿no? Tiene principios fundamentales, la beneficencia. Uno siempre debe tratar para mejorar algo, ¿sí? La no maleficencia, no necesariamente es que produzca, también hay que evitar que se haga daño. La autonomía, uno tiene que autorizar, ¿no es cierto? Si va a participar en una investigación. Son menores, ¿no es cierto? Ya no es pues, el consentimiento informado, sino el asentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y después la justificación, ¿no? Si hay que compensar de alguna manera, etcétera. Bueno, eso ya la verá la doctora Quiroz. El segundo objetivo para que los países, el Perú, cumpla con respecto a las políticas de investigación de la OPCE, fortalecer la gobernanza de la investigación. Esto de la gobernanza es una palabrita que a veces no la manejamos mucho, ¿no es cierto? Pero es importante, ¿ya? ¿Cómo le diría? Esas son parte de las habilidades blandas, diría, ¿no? O sea, uno tiene que estar conectado con organizaciones que apoyan financieramente a los trabajos de investigación, conectado con las instituciones del país que manejan la investigación, ¿no es cierto? Quienes desarrollan o coordinan los temarios para la investigación, el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los agentes que participan en el desarrollo, ¿no es cierto?, de funciones de financiación, ejecución, coordinación, ustedes tienen que estar conectados. No pueden investigar como islas, ¿no es cierto? De repente no lo necesitan, pues, o de repente ya con tanta experiencia se forman un nombre y cualquier institución que financia los va a ayudar, ¿no es cierto? Eso se construye, jóvenes, no sale del cielo, hay que construir eso, ¿no es cierto? Es importante entonces fortalecer la gobernanza de la investigación. El tercer objetivo es mejorar la competencia y los recursos humanos que participan en la investigación y prestarle mayor apoyo. Esto es cantado, ¿no es cierto? Y de esto es mi esfuerzo principal, que ya no puedo casi ni hablar, tengo que mi garganta ya ronca. Pero la competencia de ustedes es en función de lo que ustedes se esfuercen, pues. Los profesores hacemos lo posible y tratamos de darle las mejores competencias, ¿no es cierto? Hay competencias generales, hay competencias específicas. Ya hay muchas teorías modernas de cómo se educa, etcétera, etcétera. Sería largo, es toda una conferencia, unas 3 horas. Las competencias, las habilidades blandas, las habilidades duras, ¿no es cierto? Hard y soft, etcétera. Entonces, el recurso humano hoy en día tiene que mejorar sus competencias para poder cumplir con los objetivos de la investigación, generales y específicas. ¿Por qué digo generales y específicas? Ya les contaba la vez pasada, ¿no? Cuando uno quiere capacitarse en un determinado procedimiento, por ejemplo, quirúrgico, uno puede decir, lo mejor del mundo está el procedimiento. Pero entonces la específica dirá, y eso es posible aplicar en las zonas más alejadas del centro de la capital del país, en la zona de frontera del país, en la sierra alta del país. Entonces, las competencias específicas dirán, este procedimiento general se puede aplicar en A, B, C de sitio, pero de manera específica, el otro procedimiento B se puede utilizar en la zona de X, Y, Z, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que tener la competencia para discriminar, para desagregar, ¿no es cierto? Cómo se le forma el recurso humano, ¿ya? Generalmente, como le digo, los modernos captadores de recursos humanos siempre usan, ahora se han formado en el mundo lo que se llaman las ABE, AB grande, Asociación de Buenos Empleadores. Y esto están como una especie de lupa con fines de graficar el pensamiento, mirando en los participantes de un concurso para obtener una plaza vacante, quién tiene talento. Hoy el recurso humano mucho es la gestión del talento, no tanto de las capacidades ya construidas a través de bastantes diplomas, currículos, ¿no es cierto? Sino también el talento, es decir, la capacidad para generar innovaciones, crear soluciones donde no las hay, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante y eso son competencias, como le digo, que uno va aprendiendo a través del tiempo, va generándose una serie de cualidades que el recurso humano que participe en la investigación, con más competencias, obviamente tendrá mejores resultados y hay que apoyarlos, pues. Y ese es otro tema, ¿no? Aquí no se apoya casi a la investigación, pues, ¿no? Ya la vez pasada le dije que el Perú invierte 0.15, creo, del PBI, algo así, del Producto Bruto Interno, ¿no?
Chile, que es el mejor de Sudamérica, invierte 2.5 el PBI, pero el Perú 0.15, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos engañar el conocimiento? ¿Cómo pretendemos generar conocimiento si invertimos 0.15 del PBI? A ver, ¿no es cierto? O sea, la ecuación no funciona, pues. 2 más 2 no es 0.5, bueno, es 4, pues, ¿no? Si quieren 2 y quieren el otro 2, pues tienen que tener 4, ¿no? Tienen que dar 4. O si quieren 4, tienen que dar 2A y tienen que dar 2 en el factor B. Entonces va a salir 4. Si no, ¿cómo va a salir 4 si le da 0.5 en tal cosa de recursos humanos y 0.5? Saldrá 1, pues, ¿no? 0.5 a 0.5 es 1, no es 4, pues. Entonces tiene que haber coherencia, ¿no? El apoyo. El CONCITEC está haciendo una serie de políticas muy interesantes, ¿no? Habría que investigar, acercarse, conseguir una serie de detalles. Últimamente están exigiendo el RENACIT, que ya es, ¿no es cierto?, es una situación en la que una persona que investiga tiene su premio, ¿no? Se le da un sueldo, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Pero tiene que investigar, tiene que publicar y tiene que publicar en revistas indexadas, no en cualquier revista, ¿no es cierto? Como les digo, el Instituto Nacional de Salud, que queda frente al Hospital Rebagliati, tiene una revista indexada. Entonces, procuren ustedes esforzarse, hacer su proyecto de investigación, cuando ya pase esta cosa, se acerca por el INES o de repente ahora por vía virtual, no sé, y a ver qué requisitos se requeriría para que el proyecto X de la Universidad Federal forme parte del bagaje de documentos que merezcan ser publicados en la revista del INES, ¿no? Instituto Nacional de Salud. Eso deben preocuparse ustedes, jóvenes, para que tengan, irse conectando, ¿no es cierto? El otro objetivo de la OPS para la investigación es promover mayor eficiencia e intensificar las repercusiones de la investigación. Yo siempre acá, no sé, de repente me ando, entre comillas, peleando, ¿no? Por supuesto, entre comillas, ¿no? Así, todo es constructivo. La eficiencia puede ser una palabrita que significa hacer el máximo de una meta que uno se propone con el menor gasto posible. La eficacia es cuando uno soluciona el problema, cura una enfermedad. Pero la efectividad es las dos cosas juntas. O sea, en base a la eficacia y en base al menor gasto, ya que hay poco dinero, se consigue la efectividad, que es lograr un resultado a largo plazo de impacto que mejore la estructura social, económica y cultural de la población donde se ha hecho la intervención de salud. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo, la OPS no pone eso, porque hagamos caso a lo que dice la institución y tomen en consideración lo que se ha dicho y ustedes verán, a través de sus prácticas profesionales, verán cómo vale uno, cómo vale el otro, cómo interviene uno. De repente tengo la suerte que consideren algunos trabajos lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Buscar la eficacia y la eficiencia, no es que no la busquen, pero además la efectividad. Por ejemplo, los indicadores epidemiológicos. Avisa, años de vida saludable. O sea, si yo tengo eficiencia, soy eficaz, pero los años de vida saludable no se han incrementado en la comunidad intervenida, no es efectivo, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo incremento de años de vida con discapacidad, a pesar de la eficiencia, igual como que me siento yo no me sentiría bien, ¿no es cierto?, como investigador. ¿Por qué? Porque los años de vida ligados a la discapacidad es porque no se ha evitado la discapacidad, pues. Entonces, nada ganamos con gastar menos si de todas maneras se produce la incapacidad, ¿no es cierto? Algo así vendría a ser. Ya ustedes lo evaluarán y lo investigarán. Y luego, mayor eficiencia y la identificación con sus objetivos a través de alianzas eficaces. La colaboración, el fortalecimiento de la confianza y la participación pública en la investigación. Ya, entonces uno por uno, ¿no es cierto? Las alianzas eficaces, algo así como le decía hace un ratito, ¿no es cierto? La gobernanza, ¿no es cierto? Siempre hay que hacer alianzas estratégicas en aquello que sea pertinente. Organismos financiadores, organismos culturales, organismos financiadores nacionales, internacionales, tantas cosas. Pero hay todo tipo de alianzas que se pueden hacer que favorezcan nuestra investigación. ¿Ya? El fortalecimiento de la confianza solo se logra con transparencia, señores investigadores, ¿no? Con transparencia. Una vez perdida la confianza lograda en 50 años de trabajo, se puede perder en un segundo, ¿no es cierto? Entonces la confianza se da con transparencia nada más. Yo incluso puedo ayudar a alguien, pero con transparencia no pasa nada. Yo incluso puedo no ayudar a nadie, pero diciéndole las razones. Yo creo que no tendría por qué sentirse perder la confianza, ¿no? Lo ideal, como digo, fortalecer la confianza es ser transparente en el objetivo que uno busca con otros profesores, con otras instituciones, con los alumnos, qué sé yo, ¿ya?
Y la participación del público es lo que le dije hace un ratito, ¿no? La investigación-acción. Si no hay participación de la comunidad, sea comunitario o social, la participación, y no hay construcción de consenso que estén de acuerdo, entonces esa investigación de repente no va a llegar a buen puerto, ¿no es cierto? Les contaba también el hallazgo cuando yo hacía una tesis por Cayetano, ya por los años 84, 85, creo. Hice mi tesis en Huáscar, ¿no? En San Juan del Lurigancho. Entonces, había que coordinar, ¿no es cierto? Ver en cada uno de los Huáscar cuáles eran sus objetivos, qué necesidades sentidas y observadas tenían, que no es lo mismo. Si uno observa, pero a veces no la siente. Pero el asunto es necesidad observada y sentida por esa población. Entonces, eso fortalece la confianza y hacen que esa población participe y haga que sea más eficaz los resultados de nuestra investigación. Miren ese alcance, ustedes acostúmbrense a pensar así para que puedan ayudar al país que tanto necesita de sus personas que investigan. Otro objetivo de la investigación de la OPS es fomentar prácticas y estándares óptimos para la investigación. Eso es bien complicado, parece tan sencillo así como dicen, ¿no es cierto? Los estándares óptimos son pues bien difíciles, ¿no es cierto? Como le digo, eso es lo que hacen los países desarrollados, por eso es que nosotros tenemos que desarrollar la tecnología apropiada. Por ejemplo, un estándar óptimo para investigar vacunas que se llevan a la posta de Mazuco, cruzando el río Tamopate, en Pequepeque, en Madre de Dios, de repente no tiene estándar óptimo, ¿no? Entonces, desarrollo tecnología, pero vacunos, que es la finalidad. O sea, siempre ahí es donde entra la gestión, más que la administración. La gestión soluciona el tema. De repente no es el estándar el más adecuado, pues, pero que la práctica igual, ¿no? Fomentar prácticas saludables, ¿no es cierto? Si se va a depositar una vacuna en un sitio donde no hay hielo, pues obviamente no es una buena práctica, ¿no es cierto? Entonces hay que fomentar prácticas estándar óptimas para gestión. Yo diría, en la medida del grado de desarrollo de los países y la voluntad de los países de apoyar la investigación, yo le añadiría ahí como 50 cosas. Pero hay que tener en cuenta el objetivo de la OPS, ¿no es cierto? Que hay que fomentar prácticas y estándares óptimos para que uno pueda investigar y no pueda ser cuestionado en otros países por otros grupos de investigadores, etcétera, ¿no? Darle la valencia externa, etcétera, ¿no? Y el sexto objetivo de la OPS sería, pues, promover la difusión y utilización de los resultados de la investigación. Ese es otro tema, ¿se dan cuenta? O sea, yo le decía la vez pasada que los médicos hacemos la investigación, generalmente la cuantitativa, y tenemos luego de un esfuerzo tremendo, hacemos nuestras conclusiones y recomendaciones. Y a veces nos quedamos ahí, 99% o 90%, no sé cuánto será el porcentaje. No me he detenido a ver en cuánto se aplican los trabajos de investigación. Hay que promover su difusión. Bueno, en la revista de la facultad puede ser, en la revista de SOCIMI puede ser, en la revista de la INS puede ser, en la revista de IBM puede ser, etcétera. No tengan, el cielo es el límite, ¿no es cierto? Y la utilización, que es lo principal, cómo se debe utilizar. Por ejemplo, yo tengo mucha pena, yo hice un programa muy bonito que fue mi tesis doctoral sobre la prevención de ceguera por cataratas, usando un modelo de gestión que ahora lo enseño en el examen, que es muy bonito y permite una serie de ventajas, fue publicado, difundido, etcétera. Pero no lo utilizan, pues. ¿Se dan cuenta? Apenas terminó mi función, ya no se utiliza. Entonces, si yo comparo cifras, claro, son cifras técnicas, de repente están en la tienda, y ojalá pueda otra vez presentarles la experiencia propia. No es por figurativo, sino que hay que presentar. Una cosa es decir, y otra cosa es haberlo hecho. Entonces, la tasa de cirugía de cataratas TCC es un indicador que permite comparar. Lo que hace un ratito veíamos, si es mejor, si es peor, etcétera, etcétera, la comparación, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de cirugía de cataratas con ese modelo de gestión generó aprox 2.800 cirugías de cataratas por millón de habitantes asegurados, de pacientes asegurados, ¿sí? De población asegurada. Sin ese modelo, lo normal en el resto de componentes del sector salud, es 500 por millón de población no asegurada. Desde 500 y 2.800, un abismo de diferencia. ¿Por qué no se utiliza? Pregunto yo. Y ahí viene ya temas candentes que no es el caso ni el foro para comentar, ¿no es cierto? Pero la pregunta es que debe utilizarse. ¿Te das cuenta? Fortaleció la institución, se compraron equipos. Hay otro caso, no me va a dejar a mentir, que se compró para el Hospital Revaliati en la sala de ojos, qué sé yo. ¿No es cierto? Y se gastó, digamos, la quinta parte de lo que se hubiera gastado si hubiéramos enviado a la tercerización o a las clínicas, o simplemente si nos hubiéramos quedado en el statu quo, teniendo infinidad de pacientes en lista de espera que no tienen cuándo operarse, ¿no es cierto?
Entonces, la utilización de los resultados de investigación hay que promoverla, hay que pelearla, hay que lucharla. Si es algo bueno, se puede, pues, ¿no?, promocionar, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, sin imponer, ¿no? Todo tiene que ser conversado con altura, ¿no?, consensuando, respetando la rectoría del sector, etcétera, etcétera. Pero yo digo, hay cosas que se pueden utilizar en beneficio de nuestra población. De repente es cuestión de elegir bien a las personas que ayuden a implementar estas políticas, ¿no?, en la macrogestión, puede ser. No, pero no siempre solamente eso, ¿no? Bueno, en fin. Pero ese es el sexto punto que exigen, digamos, como objetivo la OPS para ayudar a la investigación. La investigación en salud en el Perú. En el Perú desde debe ser 1974, ahora me he equivocado. Discúlpenme. Aparecen esfuerzos aislados para investigar en salud pública. 1974. El 3 de diciembre del 2018, el Instituto Nacional de Salud y el Colegio Médico presentó 11 prioridades sanitarias para que funcione desde 2019 hasta el 2023. Fíjense, muy importante, ¿no? A veces no se hace eso. En el Colegio Médico no he participado mucho, 2 o 3 veces en cargos que no eran muy trascendentes, pero no he visto este tipo de prioridades. Lo que sí he visto concursos para trabajo que investigan, eso sí he visto con relativa frecuencia. Pero no he visto priorizaciones, o sea que este es un esfuerzo importante, ¿no? Un esfuerzo importante. Y entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la presentación de 11 prioridades nacionales de investigación en salud para el periodo 2019-2023, imagínense. O sea, estamos en todo nuestro periodo, digamos, hasta que ustedes, estamos en el 20, ¿no? 23 están en el tercer año, nos agarra hasta que ya se presente su tesis. Ahora dice que tienen 2 tesis, ¿no? De bachillerato y del título, ¿no? Del 19 al 23. Primerito, salud materna, perinatal y neonatal. ¿Te das cuenta? Entonces, hagan sus trabajos experimentales si quieren hacerlo de acuerdo al curso para que mejoren la salud materna, la salud perinatal, la salud neonatal. Segunda cuestión prioritaria, el cáncer. Tercera, el cáncer, como ustedes saben, en el mundo es uno de los 4 factores más grandes en la mortalidad global, ¿no es cierto? El cáncer. Tercero, malnutrición y anemia. Esta es una clásica, digamos, causa de problemas de salud en los países que tienen menos grado de desarrollo, ¿no es cierto? La malnutrición, la anemia en el África es terrible, ver los niñitos con caquexia y todo lo demás, ¿no es cierto? En nuestros niños se ha mejorado algo la anemia ferropénica, que es la más frecuente. Hay una investigadora que se apellida Penny, así como ese dirigente del Universitario de Deportes, Penny, que ha hecho muchos trabajos sobre esta anemia ferropénica. Leanlo cuando puedan, ¿no es cierto? Y vean qué pueden hacer de esos temas que hace la doctora Penny, que pueden investigar para ayudar a la salud de los chicos, sobre todo de 0 a 5 años, ¿no es cierto? La salud mental, en cuarto lugar. Yo les comentaba que cuando fui hace poco al extranjero a ver las enfermedades crónicas en la seguridad social en un país extranjero, me sorprendí que la salud mental ocupó el primer lugar. A veces no estamos todavía ahorita en esto. También hay unos cuadros de proyección, este ranking de 11 ahorita y cómo hacer ese ranking en el 2030. Y el cáncer, en la salud mental, que ahorita está en el cuarto, en el 2030 figura en primer lugar, así como está ahorita salud materna perinatal. Muy bonitos cuadros, como le digo, hay muchas cosas que hablar, comentar, muy interesantes, ¿no? No da mucho del tiempo, pero valoren esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos la salud mental. Se ha dado hace poco una ley de salud mental, ¿no es cierto? El ex congresista Jorge del Castillo presentó una buena ley sobre esto. Quinto, las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. En el mundo, el primer lugar ahorita lo ocupa los infartos de miocardio, ¿no es cierto? La enfermedad cardiovascular en segundo, pero los infartos están en primer lugar como causa de muerte. No hay que investigar para mejorar eso. Yo creo que es tanta presión, la tensión, ¿no es cierto? Bueno, en fin, tantas cosas podrían hablar. Bueno, entonces, en quinto lugar, las enfermedades metabólicas. Ahí está la diabetes mellitus, que es una de las 4 grandes causas de muerte, como digo, junto con el cáncer. Ya, la diabetes mellitus y las cardiovasculares. La tuberculosis. Creo que está ahorita en primer lugar, no sé, me parece haber leído unos artículos sobre que la tuberculosis es una de las principales causas ahorita de salud, mala salud en el país, ¿no es cierto?
Y entonces tenemos que ver, ¿no es cierto?, lo que se puede hacer a nivel de investigación experimental sobre la tuberculosis. Ya saben ustedes que la tuberculosis no basta con atender al individuo si vive en una comunidad que está toda muy pobre, si vive en una comunidad que no tiene buen nivel de educación, si vive en una casa donde hay hacinamiento en los dormitorios, donde duermen 8 personas en un solo cuarto. Entonces no basta con darle streptomicina que tiene tuberculosis, ¿no es cierto? Ahí viene el enfoque de salud pública, ¿no es cierto? Ya, tuberculosis. Séptimo, otra enfermedad priorizada, las infecciones respiratorias y neumonía. En nuestro país, pues, pobre, se da mucho eso, ¿no? Las infecciones. No sé en cuál he visto que de morbilidad, la primera causa de morbilidad en el país, no de mortalidad, son las infecciones respiratorias, ¿no? También se puede hacer un trabajo experimental, cómo se puede mejorar o disminuir el nivel de infecciones respiratorias para mejorar la morbilidad, o sea, para disminuir la morbilidad, ¿no es cierto? Sería el mejoramiento del indicador, ¿no es cierto? Disminuir las infecciones respiratorias y neumonías. La octava prioridad, los accidentes de tránsito. Increíblemente esto está aumentando de manera rápida, los accidentes de tránsito, ¿no? Y yo creo que hay mucha irresponsabilidad, no sé qué decir. No quiero chocar, digamos, con los pensamientos de los más jóvenes que a veces como que no consideran las normas y las reglas como algo que deben cumplir así, sí o sí. A veces no lo consideran así. Creo que eso genera mucho estas cosas, ¿no? Los accidentes de tránsito. La novena prioridad nacional es la salud ambiental y ocupacional. ¿Se dan cuenta? Es algo que es un componente del campo de la salud, donde el sistema sanitario es uno y la salud ambiental es otro componente, ¿no es cierto? Y después tenemos y ocupacional. Hoy en día es todo un tema la salud ocupacional, ¿no es cierto? Hay hasta maestrías en salud ocupacional, porque el trabajo, fuente importante para el desarrollo humano y después sostenible, tiene que ser bien considerado el trabajador, el recurso humano. Y entonces muchas veces no se respetan las reglas internacionales al respecto. Se maltrata al trabajador, se le hace trabajar mal tiempo del debido, se le hacen leyes y recursos leyes de sistema de empleado, ¿no es cierto?, temporal o estable, con diferencias significativas, etcétera, 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 ¿no? La décima prioridad para estas investigaciones en el país hasta el 2023 son las infecciones de transmisión sexual y el VIH o el SIDA, ¿no es cierto? Las infecciones. Miren que aquí no está pues el coronavirus, ¿no es cierto? Porque esto ha sido pues hecho el año pasado, el 19, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces las infecciones, más que todo, son prioridades, ¿no es cierto?, en los países menos desarrollados, donde todavía no han hecho la transición epidemiológica. Nosotros estamos un poquito casi por la mitad, no sé si exageran, ¿no? Hay cuadros en otras conferencias donde dice el sitio exacto, ¿no? Pero los países menos desarrollados tienen más infecciones como primeras causas y lógicamente como primeras necesidades de investigar, ¿no? El ébola, la que sea. Entonces, el ITS, VIH. Y finalmente las enfermedades metaxénicas y zoonóticas. ¿No es cierto? De repente, ¿qué podemos incluir en el coronavirus sin pensar, no? Ya uno dice que es de los murciélagos, otro dice que es un animalito que parece como que tuviera la armadura encima, como el armadillo, ¿no? Ahí tengo una charla sobre coronavirus y ya no va a alcanzar. De repente lo hacemos en la segunda o tercera unidad como ejemplo, ¿no? Ya, estas son las 11 prioridades nacionales de investigación hasta el 2023. Así que, señores alumnos, procuren hacer un proyecto de investigación que ayude a alguna de las 11 prioridades. Ustedes están en libertad de escoger otras cosas, ¿no? Pero si lo hacen central, tienen un punto más en su nota, por ejemplo. Hay que incentivar, ¿no es cierto? Y ese es un punto más para su futuro, yo diría, ese es lo principal. Es un punto más para su futuro, ¿ya? Después tenemos, estos son como la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de tipos genéricos de investigación como estrategia para la investigación en salud. Esto ya ha sido hecho en 2012, fíjense. ¿Ya? La estrategia de la Organización Mundial de la Salud para la investigación en salud. ¿Se dan cuenta? Ya está reconocido, es en Geneva, en Fundación. En Geneva es Ginebra. No, yo creí, al principio, cuando no sabía, creí que era Génova en Italia, pero es Ginebra en Suiza. La Fundación Ginebra para la Educación Médica y Investigación, que es FMR, ha presentado estos efectos. Esto ha sido hecho en el 2012.
¿Cuáles son los 5 tipos genéricos? Primero, la organización. Hay que fortalecer la investigación. ¿Cómo nos organizamos para fortalecer la investigación? Procurar que nuestros presupuestos en salud sean mayores para que por lo menos le asignen más a la investigación. Estamos siempre por debajo del estándar a nivel americano y mundial en recursos para la salud. Ya hemos visto en gastos para la salud, bueno, en otras conferencias, vamos a ver si no lo hemos visto, ¿no? Que nosotros tenemos un total de 5.5, vamos a decir en el mejor de los casos de salud, de presupuesto, de porcentaje del PBI para la salud. Pero el gasto nacional, o sea, no el gasto total, solamente es 2.4. O sea, del total de 5.5, solo 2.4 es el gasto del presupuesto, del presupuesto nacional, ¿no es cierto? O sea, el 3% lo pone, pues, el sector privado o lo ponen los bolsillos de los ciudadanos. Esto tenemos que mejorarlo, ¿no es cierto? No podemos estar en ese nivel. Entonces, no hay forma de fortalecer entonces la investigación si no tenemos más presupuestos, ¿no es cierto? Segundo, otro tipo genérico de investigación, las prioridades. Lo que le digo, ¿no? Uno puede investigar lo que crea pertinente, pero mejor se investiga en las prioridades investigadas, reconocidas y ordenadas, ¿no? No solamente nominal, sino ordinalmente puestas las prioridades. De acuerdo al método de Hanlon que ustedes han visto, de las que tienen mayor puntaje a las que tienen menos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya podemos entender mejor estos tipos si ya hemos hecho priorización, si ya estamos aplicando. ¿Se dan cuenta, jóvenes alumnos? Es otra cosa la investigación así. Tercero, es la capacidad que tenemos que tener para hacer un tipo genérico, para hacer investigación en salud. Significa, pues, el fortalecimiento de los sistemas de salud. Ya que eso es algo ya, un cuarto también del campo de la salud. Y esto tiene que ver con una palabrita que no sé si lo tendremos bueno, ojalá que lo tengamos. Pero hoy en día en el mundo se maneja una palabrita, resiliencia, con S. ¿Qué significa? Prepararse, tener la capacidad de respuesta ante todos los temas que usualmente azotan a la humanidad. No solamente está capacitado nuestro sistema sanitario del Perú para lo que tenemos en el Perú, y creo sin ofender a las personas, que ni siquiera para esas que tenemos frecuentemente estamos bien preparados, menos para los que vienen, que no tenemos frecuentemente, que vienen del extranjero. Con la globalización, mundialización, no hay fronteras físicas. Y una enfermedad que ocurre en un sitio determinado muy lejano al Perú, viene un pasajero y contagia. Y como el servicio no tiene la capacidad de respuesta, porque no se ha hecho la resiliencia de nuestro sistema sanitario, entonces nos genera a nosotros un gran problema, ¿no es cierto? Entonces la capacidad que debe tener nuestro sistema sanitario tiene que ser hecho como una forma de investigar, que ayude a la salud. Hay que estar entrenado en cómo mejorar la capacidad del sistema sanitario, que no solamente es curar a los enfermitos, comienza por la promoción de la salud, ya le dije hace un ratito, prevención de la enfermedad, recuperación de la enfermedad, rehabilitación de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es parte de la capacidad del sistema sanitario, pero todo eso no es toda la salud, ya le dije, no es una parte del campo de la salud. La cuarta forma de investigación tipo genérico son los estándares. Hay que hacer una buena investigación práctica, ¿verdad? La investigación en la práctica a veces no se hace con la debida, ¿cómo le diría?, planificación. Y quizás ahí interviene el método de que les digo que también sería motivo de otra charla, vayan leyendo, marco lógico, así se llama. Entonces, la buena investigación práctica a veces depende mucho de que terminemos nuestra investigación cuantitativa usual y nos pongamos en conversaciones con la rama ingenieril para que desarrollen proyectos de intervención, ¿no es cierto?, donde nuestras conclusiones sean la idea, la parte inicial del proyecto ingenieril que dé solución al tema. Porque nosotros decimos, la conclusión es y la recomendación, pero no solucionamos el problema, nos quedamos ahí. La parte ingenieril soluciona el tema. Nosotros vemos el conocimiento y solucionan el tema en base a nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Y ahí vienen también los niveles, ¿no es cierto? Primero hago el proyecto, consigo consenso, consigo dinero, lo ejecuto, hago mi evaluación, mi feedback de vez en cuando, y si llego al año, que es porque el proyecto es la forma corta de un proyecto de ingeniería, entonces lo convierto en programa, y es a mediano plazo, hasta 3 años, porque sirve pues a la humanidad o al país.
Y si es bueno en 3 años y sigue teniendo consenso y sigue en rampoño y el feedback sigue diciendo que está bien, pues se convierte en placa, que es a largo plazo, 5 años como mínimo, entonces que genera los impactos que hemos dicho, avisa, qué sé yo. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que poner en los estándares, ¿no? De buena investigación práctica. No solamente es en la práctica, mira, le hemos llevado un buen conejito, le hemos lavado bien su ojito. No solamente es eso, ¿no es cierto? Es todo un engranaje que permite a ustedes hacer una investigación práctica que sirva al país y a la humanidad. Ese estándar es importante. Y finalmente la traducción, ¿no? Siempre esta cosita no me deja ver bien, dice traducción, evidencia que lo dicen, ¿no? No sé qué más dice abajito, no veo. Bueno, en la evidencia. Lo principal aquí es la evidencia, ¿no? La evidencia que dice en la práctica, ahí está. Bueno, la evidencia es como, hay una serie de palabritas que le dije hace un ratito, ¿no es cierto? Cuando hay 3 palabritas que es un juego de palabras, verdad, verificación y certeza, ¿no es cierto? Uno no puede llegar a la verdad, pero uno cree que está cerca a la verdad cuando tiene evidencias. Si no hay evidencia, medicina basada en evidencias, no puede decir que está acercándose a la verdad. Y cuando uno muestra una evidencia, entonces te está hablando, tiene la certeza de que por la evidencia demostrada está cerca a la verdad. No se puede decir que está con la completa verdad, porque ya les digo, a pesar del avance científico-tecnológico, no es suficiente las evidencias que tenemos y obtenemos con la investigación. Siempre habrá niveles de características de los objetos que investigamos que no llegamos a descubrirlos al 100%. ¿Ya? Eso serían entonces estos también 14. Muy bien. Ya estamos llegando al final, no se cansen. Después, los tipos genéricos de investigación en salud, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es el objetivo de este documento. El tipo 1, investigaciones para medir la magnitud y distribución de los problemas de salud, epidemiológicos, descriptivos, serie de casos ecológicos y observaciones sin grupo control, y observacionales sin grupo control, perdón. O sea, epidemiológicos, descriptivos y observacionales. El tipo 2, para el entendimiento de causas de problemas de salud, biológicas, comportamientos, sociales y ambientales. Ahí está, ¿ves? El campo de los ataques. Lo acaba de decir, sin decirlo está diciendo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay los componentes epidemiológicos observacionales con grupo control experimental. Ahí estamos. O sea, nosotros podríamos hacer el tipo 2 según la OMS, ¿no es cierto? Vemos las causas de un problema, vemos las causas biológicas, vemos las causas de comportamiento, los sociales, los ambientales y, ¿por qué no, del sistema sanitario, ¿no es cierto? También. ¿Me dan cuenta? El tipo 3, de desarrollo de soluciones para prevenir o mitigar problemas de salud, investigaciones de desarrollo de tecnologías sanitarias o innovaciones en el campo de la salud. ¿Se dan cuenta? El campo de la salud, recuerdo otra vez más, no es solo el sistema sanitario, es el medio ambiente, la genética y el estilo de vida. ¿Ya? Entonces, del desarrollo de soluciones para prevenir o mitigar. ¿Estamos solucionando bien nuestro problema de SARS-CoV-2? ¿Estamos mitigando bien los problemas de salud con SARS-CoV-2? Entonces, tenemos que investigar más para desarrollar mejores tecnologías e innovaciones en el campo de la salud, no solamente en los hospitales, no solamente en los oxígenos, la gas, la UCI, sino también las otras cosas, para que no nos golpee tanto el COVID-19. La COVID es la palabra correcta. COVID significa corona, B, virus, COVID, y el D significa disease en inglés, enfermedad. Y como la enfermedad es femenino, no se puede decir el COVID-19, tiene que decir la COVID-19. ¿Ya? Bueno. El tipo 4, investigaciones para trasladar, El tipo 4, investigaciones para trasladar soluciones o evidencias en políticas, prácticas o productos, evaluaciones de tecnologías sanitarias, metaanálisis, evaluaciones económicas. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que hemos investigado, ¿no es cierto? Hay que coordinar ingenierilmente para trasladar soluciones o evidencias en el nivel macro de gestión, que es las políticas, en el nivel micro y meso, que es las prácticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y mejorar todo eso. Y del tipo 5, la investigación, otra vez que no me deja ver esta varita, investigación, dice, los que dice, las intervenciones, investigación no leo aquí bien. Esta varita sí que se puede mover, pero no me acuerdo cómo se mueve esta cosa. Bueno, el tipo 5, entonces, perdón, es la investigación del impacto, dice, ¿no? De acción, el impacto de soluciones en las intervenciones en salud pública. El impacto, pues, como les decía, básicamente se refiere a largo plazo, ¿no es cierto? O sea, si nosotros investigamos y ayudamos a solucionar un problema en Madre de Dios, nuestra intencionalidad no se queda, pues, en el producto, en el resultado, cuántas cirugías hice de catarata, ni cuál es el indicador mediano del AUCOM, el resultado inmediato es el AUCUT.
el intermedio es el outcome en mediano plazo, ¿no es cierto? Que son las tasas, pero lo que me debe importar es el impacto, ¿no es cierto? O sea, los términos de menor año de discapacidad, etcétera, etcétera, que haga que esa comunidad mejore en su salud, por consiguiente mejore en su capacitación, por consiguiente tenga mejores sueldos, por consiguiente tenga mejor calidad de vida. ¿Se dan cuenta? El desarrollo humano. Esos son 3 factores. ¿Ya? Después vemos las prioridades de la Organización Mundial de la Salud para el 2019. ¿Ven ustedes ahí? Contaminación, gripe pandémica, atención primaria, ¿ya? Dengue, resistencias antibióticas, patologías no transmisibles, entornos frágiles, ébola y otros patógenos, movimientos, ¿qué dice? Antivacunas, ¿qué dice? Sí, movimientos antivacunas, autotest de VIH, patologías no transmisibles, tabaco, alcohol, sedentarismo, dieta saludable, contaminación, entornos frágiles, sequías, hambrunas, conflictos, etc. Un poquito rápido porque ya estamos un poco tarde, ¿no es cierto? Pero ya ven ustedes que también la Organización Mundial tiene sus prioridades a nivel internacional, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hoy en día muchos nos agobian las patologías no transmisibles. Ese es el tema, ¿no? No tenemos buenos estilos de vida, condiciones de vida, situaciones y modos de vida. Hacemos mal uso de nuestros recursos si los tenemos, etcétera, ¿no es cierto? Hay mucha contaminación del ambiente, no tenemos una dieta saludable pudiendo tenerla, ¿no? No se necesita tener muchos recursos para tener dieta saludable, ¿no es cierto? Hay que ver con el sedentarismo, hay que hacer sus ejercicios, esas cosas, ¿no es cierto? En fin, tanto podríamos hablar, pero estas son prioridades de la OMS. También, si hacen un proyecto de investigación experimental en una de estas prioridades de la OMS, con mayor razón, están mirando al macro, están a nivel de actividades de desarrollo, ¿no es cierto? En la clasificación inicial que le dije, que es para todo el mundo. Imaginen que usted hace un proyecto de investigación, cómo reaccionan los ciudadanos si le dan mucho tabaco, mucho alcohol, y sacan algo que no se conocía antes, o hay un buen proyecto que pone la materia de métodos, cosas que no se ha hecho antes, pues ustedes están anotándose un punto grande, ¿no sé? Y finalmente, pues, agradecerles por su atención, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la izquierda nuestra querida universidad y a la derecha nuestra escuela de posgrado, ¿no es cierto? Ojalá les haya gustado la clase y más bien decirles nomás que hay 2 archivos en Word, ya no hay tiempo para ponerlos, que están, no sé por qué no los puedo subir, lamentablemente voy a seguir consultando. Hay 2 archivos de Word chiquitos, uno tiene 3 hojas, 8 hojas creo, sobre cómo hacen el Perú para hacer la priorización. Y otra es una resolución del Ministerio de Salud sobre cómo prepararse para la pandemia por COVID-19, hecha por la ministra de Salud, una de las primeras, la doctora Inostroza. ¿Ya? Si puedo, debe estar en su correo, si no se las envío, voy a ver cómo hago para que se les llegue, o si no, les pongo en la próxima clase, porque es chiquita, ¿no? Es un poquito chiquito, pero es importante que sepan. O sea, yo al principio pensé que no habían hecho, por ejemplo, una resolución para prepararnos, ¿no? Yo pensé que no había eso, y ya ves, hay que estudiar, hay que leer. También no sabía que estas prioridades eran muy bonitas a nivel internacional, pero también hay una forma de hacerlo aquí a nivel nacional. Ya ha tomado un trabajito muy especial, cómo priorizan en las provincias, cómo priorizan en las regiones, cómo conjugan y condensan sus priorizaciones regionales y se sacaron una lista de prioridades nacionales. Bien bonito ese documento. Están en Word, están ahí, como les digo, en el grupo de metodología método 2, están en la unidad 1, en la semana 4. No sé por qué no lo puedo subir, lamentablemente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aló, doctor. Soy Sí. el delegado. Doctor, Sí. para que descargue la lista de asistencia también. Ah, ya, perfecto. Ujú. Es lo que está a la derecha, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ahí Ya. al costado de contactos hay 3 puntitos. Sí, hay una lista, todos los nombres. Sí. Pero eso quiero grabarlo. ¿Se puede grabar esto? Ahí hay 3 puntitos al costado. Donde dice contactos, al costadito hay 3 puntitos. 3 puntitos. A ver. Invitar inicialmente 65 si le hiciera tonos. Contactos, arriba, ya. Hay Hay 3 una X puntitos. nomás. No hay 3 puntitos. Contactos y a la derecha bien una X, nada más. ¿No le aparecen 3 puntitos? Debe Te lo, aparecerle. te lo pongo en WhatsApp para que lo veas, ¿ya? A ver, doctor. Una fotito por WhatsApp para que lo veas. A ver. Sí.
Lo que pasa que la organizadora es la doctora Quirós, Ah, la doctora Quiroz la que ha organizado. Ah, pero ya. ahí Bien, la aparece otra. como organizadora. Ah, ok.